Sí, bueno, yo considero que ellos tienen ahora mismo tienen una agenda ecuménica, quieren implantar una religión mundial, entonces necesitan arrastrar a Israel a ese conflicto, a ese hipotético conflicto. Y por supuesto pasa por una guerra con Irán. Entonces, Jerusalén es la capital histórica y simbólica a un nivel espiritual, a un nivel religioso, desde hace milenios. Por lo tanto, debe ser una ciudad que sea epicentro de un conflicto para justificar la construcción de ese tercer templo sobre la mezquita de Al-Aqsa, sobre el antiguo muro de la explanada, donde estaba el anterior templo, el segundo templo arrasado supuestamente por los romanos en el 70 después de Cristo. Entonces, una manera de justificar desde esta dialéctica, tesis, antítesis, síntesis, la creación de una religión que una a las tres monoteístas y las demás como hermanas menores es que, bajo pretexto de un conflicto entre el sionismo y el mundo islámico, traer una catarsis en forma de nuevo templo que armonice las religiones en conflicto. Es decir, que pueda justificar la idea de cómo la religión, la diferencia religiosa ha motivado este conflicto porque son enemigos antagónicos religiosos, etcétera. Vamos a sacar una religión de todos hermanos, ¿no? Como diría la encíclica Fratelli Tutti del anterior papado. Entonces, yo lo interpreto en esa clave, ¿no? En esa clave de que es verdad que hay un plan, ¿no?, para expandir Israel, pero al final detrás de Israel, ¿quién está? Está el Imperio Británico, están las familias que pusieron el dinero, los medios para hacerlo posible, ¿no? Entonces, este Imperio Británico es el mismo que es dueño del Vaticano. Entonces, los mismos dueños del Vaticano son los que están forzando la máquina para entrar en una guerra y poniendo todos los ingredientes para que haya esa guerra. Entonces, justificaría esa creación de una religión mundial desde ese punto de vista. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo que esto ha probado que están todas las potencias supuestamente enemigas, están un poco en pactos bajo cuerda. Es decir, eso hasta el coronel Baños lo ha reconocido, que en los acuerdos estos que hicieron de Alaska habían ya probablemente pactado que Trump entrara en Venezuela y que nadie aliado de Venezuela, ni Rusia ni China, actuara, que pese a que Rusia tenía un acuerdo con Irán por el que si atacaban Irán, Rusia intervenía, no lo han cumplido, es decir, han traicionado a Irán, han dejado tirado a Irán, a China mientras le proporcionen petróleo, el Pahlavi el nuevo Shah o quien pongan, pues está. Entonces parece que sí, igual que en Ucrania, parece ser que han pactado tanto Rusia como Estados Unidos repartirse, ¿no?, Ucrania. Entonces, esto prueba que no hay ese antagonismo que nos vendieron entre los BRICS y Occidente. Desde mi punto de vista, el nuevo orden mundial, tal y como lo conocemos, forma parte China y forma parte también estas otras potencias. Por mucho que hagan de cara a la galería, diga que están en contra de Occidente, es decir, son opumismos, por así decirlo. No hay que olvidar que la Unión Soviética fue financiada por Wall Street en su origen y es verdad que apareció este líder fuerte tras la perestroika, pero los oligarcas de Rusia apoyaron a Putin en un inicio. Entonces no sé hasta qué punto es verdad esa disidencia. Y en el caso de China, no hay que olvidar que Kissinger fue bajo la administración Nixon como secretario de Estado, pero trabajando también para la Fundación Rockefeller. Entonces, China se abre al mercado con la connivencia de grandes familias del poder norteamericano, con General Motors, IBM, mandando ingenieros, donde, David Rockefeller alabando el modelo chino de Mao. Entonces, por eso digo que a lo mejor China no deja de ser un ensayo, un laboratorio, un lugar donde estas familias han mudado de piel. Igual que mudaron de Venecia a Ámsterdam, de Ámsterdam a Londres, de Londres a Nueva York,
pues pueden perfectamente mudar de piel de Nueva York a Hong Kong y a China y al resto de China. Hay un poco, queda la incógnita y la pregunta de yo no confiaría en que nos salven otras potencias de esta agenda, porque realmente, aunque la Agenda 2030 es una cosa que está más ligada a gobiernos socialdemócratas o de izquierdas en el contexto europeo, al final, en el contexto asiático también hay modelos totalitarios y tecnocráticos. Y en el mundo occidental, por la nueva derecha que representa Donald Trump o Bukele o figuras así como Javier Milei en Argentina, al final están también apostando por, con la excusa de combatir el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, los woks, los antifas, están imponiendo modelos totalitarios. Están poniendo también modelos basados en la tecnología, videovigilancia, análisis biométrico, transhumanismo, imponiendo la IA como alternativa a la corrupción política. Es decir, que yo también creo que el sistema, a la que has hablado de Epstein, le ha interesado ahora, por así decirlo, entre comillas, exponer, desclasificar, quitarse la careta con lo de Epstein, para que la gente pierda la fe en los estados de derecho, el Estado-nación, el tema de que hay democracia, que los políticos tal. Y así, con la pérdida de la fe en la clase política, en las constituciones, etcétera, imponer modelos tecnocráticos supuestamente mejores, o así lo van a vender a la población, porque serán neutros en tanto habrá inteligencias artificiales a nivel de burocracia, jurisdicciones, a nivel judicial, a nivel político. Entonces, yo, desde mi punto de vista, creo que la operación Epstein es una demolición controlada como mecanismo previo a imponer la agenda de la Ilustración Oscura, que es la agenda que encabeza los filósofos de cabecera de Trump y de Steve Bannon, ¿no? Que eran pues Curtis Yarvin, Nick Land, que abogan por abolir los estados de derecho, abolir la democracia, reniegan de todo lo que vino a raíz de la Ilustración, el liberalismo, etcétera, y apuestan por un modelo tecnofeudal no anterior a la Ilustración o al liberalismo, sino anterior al Renacimiento, en el cual los señoríos feudales pues estarán encabezados por corporaciones, por una nueva aristocracia de las big tech, de las grandes tecnológicas, y los feudos, ¿vale? Los feudos serán una especie de ciudades-estado al estilo Singapur, ¿no? Entonces, esto es muy peligroso también, y es verdad que no llevan la Agenda 2030 ni el logo, pero es otra forma de totalitarismo. Yo considero que realmente las sociedades secretas juegan un papel de captación, de intermediación, como una agencia de contratación, como una ETT, pero no son realmente las mentes pensantes. Pero sí es donde aglutinan las inteligencias, aunan voluntades estas familias. Entonces, yo entiendo que igual que en el catolicismo romano había órdenes de caballería, la Orden del Temple, la Orden de Santiago, de Calatrava, de Montesa, pues en el mundo anglosajón, cuando se deciden escindirse, tiran también de este tipo de órdenes herméticas, órdenes de caballería, a su medida. Entonces, por ejemplo, la masonería o el rosacrucismo de origen alemán, pero adaptado a la mentalidad anglosajona y holandesa, sirve para formar a estas nuevas clases medias, estas nuevas élites de oficiales del ejército que van a ir en la Armada Británica, en la Royal Navy, en la, ¿cómo se dice?, la Compañía de las Indias Orientales, que por cierto, Adam Smith, que es el padre de la economía moderna, fue financiado por uno de estos, el Lord Shelburne, que era el jefe de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que para mí es lo que impulsó realmente el Imperio Británico. Es decir, esta gente no usaba la corona, necesariamente la corona amparaba, pero el motor de estas familias era a través del sector privado, es decir, no a través de lo público. Ellos preferían los paraguas privados, el caparazón de lo privado como corporación para expandirse mejor. Es decir, bien a través de bancos centrales o bien a través de estas grandes corporaciones, grandes fondos,
y grandes compañías con sus propias armadas privadas de mercenarios al estilo veneciano, como era la compañía holandesa de las Indias Orientales y la compañía británica de las Indias británicas. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, creo que hay que revisar todo lo que se ha dicho, es decir, este modelo oligárquico basado en toda la imposición del aristotelismo por parte de determinadas universidades, como la Universidad de Padua, la promoción del darwinismo social, ¿no? Como una especie de política social que siempre debe ser, bueno, pues la imposición del más astuto, del que opera entre bambalinas, del más inmoral sobre los demás. ¿Y qué es lo que realmente se practica? Es decir, lo que vemos de Epstein o que hemos visto no es nada más que esa vieja mentalidad que es la política y la diplomacia de las élites británicas. Que supuestamente Estados Unidos se rebela a nivel colonial contra el mundo británico a nivel de élite, contra esta forma de entender el mundo desde su punto de vista del saqueo, del expolio, de la esclavitud, del juego sucio, del espionaje. Y entonces, bueno, hay una rebelión de colonos, pero claro, esto al final financieramente Estados Unidos va a ser tomada por parte de esta élite. Está la Round Table, que es un think tank con las becas Rhodes para formar a políticos de allí desde hace ya bastantes décadas. Está Skull and Bones para formar a la élite político-militar de Estados Unidos formado en la Universidad de Yale, que es una orden que ya se remonta al siglo XIX, que tiene este darwinismo social muy implícito y que además son gente que en origen eran traficantes de opio. Guillermo Howard Taft, etcétera. O sea, es gente ligada al mundo anglosajón, ligada al Imperio Británico, lo que pasa es que con un bastión de poder en la Universidad de Yale. Hay que hablar de Bohemian Grove, ¿no? Que tienen ese sacrificio, el sacrificio del cuidado, la expiación del cuidado. La expiación de la conciencia y el sacrificio del cuidado, que es como quemar ahí como una especie de figura simbólica, como para una forma de liberarse de culpas, ¿no? De todas las decisiones que toman. Entonces, o por ejemplo, en Skull and Bones, que lo he mencionado ya, cómo les obligan parece ser, yo no he estado ahí, pero parece ser, según cuentan, a masturbarse en féretros y les graban diciendo todas sus intimidades para, de alguna manera, luego tenerles una forma de juramento. Y tienen que estar desnudos también para ese acto y también besar a una calavera, ¿no? Sí, creo que es la calavera de Jerónimo, que era un indio que... Bueno, o sea, y aquí ha pasado directores de la CIA como George Bush padre, George Bush hijo, y luego del Partido Demócrata John Kerry, es decir, que es gente que van a ser luego o capitanes de empresa o al frente de negocios. Por eso digo que el sector público y el sector privado al final se desdibujan. Van todos a los mismos colegios, van todos a los mismos... Entonces, al final es un entramado que no hay separación. Por lo tanto... el Estado de Derecho no deja de ser un trampantojo que protege o que sirve para organizar a estas familias y organizar también a los de abajo. Organizar al pueblo llano, darles un propósito vital, un sentido, ¿no? Ir a las guerras, la cohesión social, darle una narrativa coherente de los hechos. Vamos a ver, dentro del mundo alternativo llevan décadas mucha gente hablando, sino también de habla hispana, pero también de habla anglosajona, de este tipo de rituales, de todo lo que hacían en islas, de cacerías humanas, un montón de cosas, ¿no? Aberrantes. Y sin embargo, ahora los medios de comunicación, el FBI, lo ha decidido desclasificar y reconocer. Cuando a la gente que lo denunciaba les llamaban locos. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Es muy difícil dilucidar si ellos realmente se lo creen o es solo como un Pero aquí hay dos explicaciones. La explicación de gente más oficialista, no sé, yo estoy pensando en algunos divulgadores, ¿no? de habla hispana que tiene una visión muy escéptica, ¿no? De todo esto, que dicen que realmente era el Mossad, que tenía a Epstein para atraer al honeypot, ¿no? a esas trampas de miel, a estrellas de cine, famosos, empresarios, no sé qué, políticos, congresistas, senadores, y así chantajearles para luego hacer la política de Israel. Yo
Bueno, esa es la explicación mecanicista, ¿vale? ¿No? El chantaje, etcétera. Y que Donald Trump por eso hace lo que le dice el sionismo, porque, bueno, porque está chantajeado, etcétera. Esa es la explicación mecanicista. También sabemos quién está detrás de este Estado. Este Estado está el Vaticano y el Imperio Británico y las élites británicas. Entonces, otra cosa es que pongan a los testaferros y a esta élite de testaferros como pantalla para que todo el mundo les señale y además lo hagan de la línea A a la línea B, la línea más recta y directa para que toda la gente de Internet les señale. Pero eso es la explicación más lo que quiere que el propio sistema, que la gente opine y que la gente crea. Yo creo que ellos, independientemente de que utilicen este tipo de orgías y de fiestas para chantajear, extorsionar y tener a todo el mundo pillado, yo creo que ellos tienen luego sus creencias, tienen su metafísica y tienen sus rituales, ¿no? Y no es casualidad, sino ese simbolismo. Lo del sacrificio, el sacrificio creo que impregna toda la sociedad, la política, el Estado, la propia economía. Yo me ceñiré a un arquitecto que fue divulgador y decidió retirarse a tiempo porque ya veía lo que venía y a mí me avisó de alguna cosa como lo de 2020 con un año de antelación, que se llama Pedro Bustamante. Sí, yo la última vez que hablé con él fue en 2019, en febrero-marzo, y me dijo, en un año viene algo gordo, ten cuidado, tal. Bueno, él además consideraba que media disidencia estaba controlada, gente muy famosa, muy conocida, que él había investigado y que me dijo, ten cuidado. Y él consideraba que había toda una dinámica del sacrificio, es decir, de que las guerras son sacrificios humanos, de que tiene en cuenta el aspecto numerológico, simbólico, astroteológico. ¿Y cómo crees, perdóname, cómo crees que llegó a esas conclusiones y sigue haciendo este maravilloso análisis que estás haciendo de la figura de Pedro Bustamante para la poca gente que no la pueda conocer, que tengan antecedentes y que lo pueden buscar en Internet? Aunque tú comentaste, te oí decir que había eliminado parte de sus contenidos. Sí, él pidió que se eliminaran los contenidos, retiró todos sus libros de Amazon. Entonces, él quiso desaparecer y él lo que me dijo es que se iba a ir estrechando el cerco, que no tenía sentido seguir, que la labor ya estaba hecha en Internet y que lo que sí me avisó es que venía el evento 2020. Eso sí me dijo. Y además tiene un libro de 2015 donde habla de los diferentes eventos que va a haber. Uno de naturaleza sanitaria, otro de naturaleza bélica, otro de naturaleza climática y un último de naturaleza extradimensional y extraterrestre. Pero bueno, ¿Y cómo crees, Peter, perdona que sea tan curioso, cómo crees que él, yo sé que es un hombre muy inteligente, gran arquitecto, que con la arquitectura también ganó mucho dinero, hacía construcciones, edificaciones y estaba muy vinculado con el PSOE, ¿cómo crees que él obtenía esa información con tanta anticipación? Bueno, yo creo que pues él a lo mejor tuvo cercanía a algún tipo de círculo o tuvo acceso a algún tipo de información. Yo sé que toda la cuestión de los sacrificios, la hierogamia, como forma de pegamento social desde de la élite al pueblo. Puedes definir, perdóname, era una tesis doctoral, sí. Puedes definir la hierogamia para la gente que yo lo tengo claro, pero para la gente que no entienda y que no conozca ese término, Peter. Sí, vamos a ver, el concepto que él manejaba, porque él estudió arquitectura, entonces estaba haciendo la tesis doctoral del teatro, de la tragedia. Entonces, él consideraba que él partía del griego, ¿no? Hiero sagrado, gamos, matrimonio. Entonces, la hierogamia para él era el matrimonio sagrado, es decir, como una unión entre la divinidad, entre lo masculino y lo femenino, entre Dios y el ser humano, y pues era lo que él sostenía. Entonces, él pensaba que en todos los rituales de la antigüedad había siempre una unión entre el falo y entre lo fálico y lo vaginal, es decir, representado simbólicamente en unión divina. Es decir, la estrella de David, por ejemplo, sería una unión entre lo masculino y lo femenino.
Entonces, era esa integración de los opuestos, ¿no? Dentro de la parte solar, apolínea, racional, con la parte lunar, inconsciente, intuitiva, femenina. Y el sacrificio formaba parte de esas dinámicas. Es decir, por eso sacrificios y ergamias es sacrificio, muerte y vida, muerte y resurrección, y hierogamia, unión sexual, es decir, unión entre lo masculino y lo femenino. Entonces él consideraba que toda la élite practicaba el sacrificio ritual y el sexo, el ritual sexual, la magia sexual, que es una cosa que está presente ya en muchos rituales. Lo que pasa es que a nivel pop pues hay que referirse a Jack Parsons, ¿no? A Aleister Crowley, con la magia sexual. Pero que él consideraba que el sacrificio, el trauma y la sexualidad formaban parte de lo que unía a estos linajes. Es decir, lejos de lo que se cree de que la élite es una élite racional, es una élite que opera en términos de lucro económico, nada más lejos de la verdad, operan con las mismas linajes y cohesiones y juramentos que las viejas élites sacerdotales, que los viejos patricios de la antigüedad, los viejos cultos de misterio que ya se practicaban en Babilonia. Entonces, esa era su tesis. No es descartable, porque si nos ceñimos al origen de la aristocracia veneciana, sí que probablemente hay una élite patricia romana, pero también hay algunas referencias a que esta élite estaba mezclada con gente de Persia, y que no eran romanos de la época de la República, sino que ya eran unas aristocracias romanas de origen pagano, muy vinculados a Oriente, a la ruta de la seda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, gente de una mentalidad comercial, no eran los patricios romanos de siempre, ¿no? Ahí están los Palavicini, que son gente de origen persa, por ejemplo. Me parece fenomenal lo que estás diciendo, porque tiene todo el sentido del mundo. Mi pregunta, Peter, es ¿qué crees que ellos creen obtener con todos estos sacrificios, tanto fálicos, vaginales, como también la obsesión por la sodomía y por el tema anal? ¿Qué crees que ellos pensaban que podían conseguir con todo esto? Simplemente generar ese terror, para mucha gente se cree que en esos rituales también se busca obtener un tipo de adenocromo, todo, pero bueno, esto ya son cosas que se sobrepasan a mi conocimiento. Pero ¿qué creían obtener con todo esto esta gente? Y como tú bien dices, estos provenientes también de Persia, pero también de los fenicios, y dentro del mundo fenicio era muy habitual esos rituales de sacrificio al ritual de Moloch, esa adoración al ritual de Moloch, que era precisamente sacrificar. Les metían en unos hornos a los niños, y sus padres y la gente que estaba allí no podían llorar ni nada, y se camuflaba ese sonido de los niños con sonidos de tambor, ¿no? Me parece que es interesante esa visión de Pedro Bustamante. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Vamos a ver, yo creo que hoy en día se llama satanismo a cosas que desde una interpretación judeocristiana lo son, ¿no? Pero que realmente son rituales paganos que no estaban en un contexto religioso judeocristiano. Lo que pasa es que interpretados desde una concepción judeocristiana, ese paganismo pues se les llama diabólico, ¿no? Se le da esa... La cuestión es que sí, bueno, Baal, ¿no? A Baal, que era como una especie de toro con forma humana, se le sacrificaban seres humanos, pero no hay que irse tampoco tan a Oriente. En América, los aztecas, los mexicas, los mayas, los incas hacían sacrificios humanos al dios Sol, a Viracocha, ¿no? A Quetzalcóatl, hacían ese tipo de sacrificios humanos. La cultura tolteca. Entonces, en Egipto, pues también había sacrificios humanos. En Roma, pues había también orgías. El espectáculo de los gladiadores no dejaba de ser un sacrificio. Claro, orgías de ritual sexual, por ejemplo. Y bacanales. Las Saturnalias. Sí. Las Saturnalias no deja de ser, eran orgías donde participaban tanto el pueblo como la oligarquía patricia. Y eran un sexo indiscriminado de todos con todos.
y era la unión y la cohesión de la colectividad en ese tipo de orgías, de montoneras, de bacanales. Entonces, que esta gente en Venecia lo han seguido practicando ahí en el carnaval y bueno, pues es algo que podemos especular, ¿no? Que ellos vieran el cristianismo como una religión para las masas, pero que luego ellos tuvieran y conservaran estos viejos comportamientos del paganismo. Porque en el paganismo, es verdad, en Roma sí que las Saturnales se intercambiaban los papeles, el amo con el esclavo. El esclavo podía ser amo durante esa noche, hacían ese tipo de orgías donde participaban siervos, esclavos, pero también patricios, se unían, ¿no? en una comunión sexual. Entonces, eso sí que está ahí presente. Yo, bueno, considero que ellos, el trauma mediante la sexualidad forma parte como una herramienta, un instrumento de poder. Considero que, por ejemplo, la gente que manda o que está, ni siquiera son de una religión concreta, ni siquiera ni de judaísmo, ni de cristianismo, ni del islam. Es decir, la gente que manda, pues por ejemplo, en el caso a lo mejor de lo que hay en Israel, pues a lo mejor ni siquiera son, no siguen los 10 mandamientos ni la Torá, por lo tanto estarían más cerca del movimiento sabateo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el movimiento sabateo? Por favor. El movimiento sabateo es de una figura, Sabbatai Zevi, que en el siglo XVII hay alguna conexión con los alumbrados, porque es muy parecido al movimiento alumbrado, que fue el que inspiró a Loyola en el jesuitismo, que considera que se llega a Dios o a su concepto de Dios a través del pecado. Es decir, que la expiación viene y la redención viene por el pecado, es decir, que hay que hacer lo opuesto a los 10 mandamientos que dio Jehová, ¿no? Según esta gente. Entonces, esta persona vivió en el siglo XVII, ¿no? Fue un rabino, ¿no? Y luego al final influyó mucho en el Imperio Otomano, se autoproclamó este Sabbatai Zevi Mesías y fue una especie de profeta que bueno, luego influiría en otros autores, Jacob Frank, etcétera. Entonces, consideraba que había que hacer todo tipo de inmoralidades, que había que invertir los 10 mandamientos, es decir, hacer lo contrario a los 10 mandamientos. Y no es curioso, Peter, perdona que te haga un pequeño inciso, que a día de hoy esta gente que confiesa la religión del país de la estrella son los que dirigen toda la industria porn, toda la industria de only, seguidoras y todo lo que conlleva a esa pérdida de energía, especialmente la masculina. ¿No es curioso que sean ellos quienes controlan precisamente esa industria? Vamos a ver, yo considero que el Talmud, por ejemplo, no es propiamente judío, ni siquiera, además es una cosa muy posterior de la Edad Media, y considero que esta gente está en contra de los 10 mandamientos y de la Torá, por lo tanto yo no les calificaría de esa religión. Lo que sí creo es que les viene muy bien, en tanto se puede, por así decirlo, victimizar o un colectivo, tener a esta aristocracia, a esta élite entre bastidores, tener esa pantalla de testaferros como muro de contención, como una especie de parapeto. Yo lo veo así, es decir, yo lo veo como que no son el verdadero poder, pero ponen a ese poder aparente real para protegerse y para que, en última instancia, si tienen que sacrificarles como carnaza, lo hagan. Eso ha pasado con Epstein. Para que todo el mundo les señale, para que todo el mundo... Y Epstein no deja de ser un proxeneta, no deja de ser un mero conseguidor, un mero intermediario. Pues al fin y al cabo trabajaba para el MI6 y el Mossad, ¿no? Dicen, como el padre de su novia, Robert Maxwell. Entonces, es muy cómodo porque en estos archivos nunca va a salir los apellidos de estos patricios ni de esta aristocracia. Van a salir esos otros apellidos. Entonces, es un parapeto, un cortafuegos porque para que, si en última instancia tenemos problemas, siempre podemos sacrificar a estos cabezas de turco, a estos chivos expiatorios que están para eso, y para eso les dejamos tener privilegios también. Para eso les dejamos tener privilegios. Pero no son propiamente de una religión ni siguen una religión. Entonces ahí habría que entrar en la parte, por así decirlo, más esotérica. Es decir, yo, por ejemplo, cuando hablan del Arsead Federal, ¿no?, que otorga un crédito contable de la nada a otros bancos locales y a la industria, bueno, pues hay que tener a unos contables y a unos testaferros ahí
para que si la cosa se va de las manos los podamos quitar y poner y sacrificar, como ya hacían en la Edad Media, como ya hacían en la Edad Moderna, en los reinos, ¿no? Con estos contables de la corte. Entonces, bueno, yo creo que todo el modelo está basado en la mentira, ¿no? El capital con el que hacen la industria, con el que mantienen la administración, la mano de obra, es un capital que lo único que genera es una deuda que solo aumenta y nunca se liquida. Entonces, a través de ese aumento continuo, pues pueden enfrentar a la administración contra la mano de obra para que nunca se unan, pueden mantener armadas, pueden mantener una industria del cine. Y también, entonces, Peter, no una industria libre de deudas. Sí, perdón. Sí, también, Peter, perdona tú, es el tema del dinero es la manera más poderosa de control a toda la población, porque todo el mundo, toda la población vivimos en la carrera de la rata precisamente sin poder despertar la gran mayoría de la población precisamente por ese espejismo que es el dinero, ¿no? Y también un dinero que debe quemarse, que debe sacrificarse y debe, en tanto se acumula, nunca se puede acumular porque pierde su valor por la inflación. Entonces, está en una dinámica constante sacrificial el dinero, ¿no? Se quema, se gasta. Y eso tiene que ver con la lógica del propio modelo económico, que necesita de guerras cada vez que hay recesión. Es decir, cada vez que hay una recesión económica, una crisis económica, la forma de salir de esa crisis económica es con una guerra. Eso ya implica una lógica sacrificial. Me ciño otra vez a Bustamante, ¿no? Así se salió de la crisis de los años 30. Con una Segunda Guerra Mundial. Así se sale de las crisis económicas. Porque con una guerra se destruye un país, hay una economía del armamento, las grandes empresas y multinacionales con dinero público de los impuestos y de la deuda, préstamos a interés al Banco Central, se empiezan a fabricar armas, tanques, se va a otro país, se destruye y luego se gana dinero reconstruyendo el país. Entonces es una lógica cíclica sacrificial. Entonces esto tiene que ver, desde mi punto de vista, con todo lo que está, con todo esta filosofía, esta mentalidad que ya he mencionado antes con Sabatai y con todos estos, que ha influido en esa visión. Los alumbrados, por ejemplo, que influyeron a Loyola, también creían en las orgías sagradas, como luego Sabatai o Frank, es decir, incitaban a los seguidores que la forma de elevar el espíritu, es decir, era a través de prácticas de carácter sexual. Generaban un gran escándalo y pues servía para captar gente. Y al mismo tiempo, la lógica de la economía actual, que se basa en el hedonismo y el consumismo, necesita también de esta transgresión, de esta hipergamia sexual en el sector femenino y en el sector masculino también. El motor sexual, la pulsión del eros, del tánatos, la pulsión de muerte y vida, que ya desarrolló Freud, que está muy unido a la publicidad. Es decir, necesitan de los aspectos más primarios del ser humano para tener también una mentalidad consumista, no de ahorro, sino de consumo, y una lógica sacrificial de quemar, de comprar, para, pues eso, endeudarse, crédito. Muy interesante, Peter, porque todo esto va en unión a esa obsolescencia programada de esa sociedad de consumo. Antiguamente, un conocido mío que tiene mucha información de la República de la anterior República Democrática de Alemania, me contaba que una lavadora que fabricaban ellos duraba toda la vida, o las bombillas duraban toda la vida. Eso va en contra de ese sacrificio y de esa carrera de la rata a la que nos someten a la población, porque me imagino que habrá tecnología de sobra para que haya ruedas que duren toda la vida, bombillas que duren toda la vida, o toda la vida, es una forma de hablar. Esa obsolescencia programada está ahí metida. Creo que hemos tenido... Claro, pero si todo el mundo tuviera casas que duran, electrodomésticos que duran, coches que duran, no necesitarían pedir créditos a los bancos, claro, y claro. Por tanto la maquinaria no se lubricaría tanto. Y respecto a cómo opera el sistema, yo eso lo he hablado ya muchas veces con Jorge, que es pendular, que primero, en este caso, por ejemplo, han ido mucho por la izquierda o dando un discurso con la izquierda para que la gente mire a la izquierda y pida a la derecha,
y ahora la toca a la derecha para llegar a una síntesis distópica igual. Es decir, porque Trump, al fin y al cabo, también era amigo de los Clinton, también era amigo de Bueno, estas familias. perdóname, Peter, era miembro del Partido Demócrata, la gente no lo sabe, o sea, quiero decir, es un auténtico chaquetero. Yo que tenía el beneficio de la duda acerca de él, es un auténtico títere de los Rothschild que precisamente le rescataron en esa quiebra de los casinos de Atlantic City. Claro. O sea, él tiene fotos con toda esta gente, con incluso gente de la nobleza negra, uno que es miembro de la Orden de Constantiniana, Carlo Borbón Parma, no recuerdo el nombre exacto, el apellido, pero tenía una foto con ellos, con Gaetani, que estuvo luego con su mujer Ivana Trump. Y también, perdóname, Peter, también mucha unión con la mafia italiana. Sí, por su abogado Roy Cohn, que fue el abogado de las 7 familias del crimen, ¿no?, de Nueva York. Entonces, claro, es una persona del establishment, no es un anti-establishment, como si pudo representarlo en un momento dado John F. Kennedy, que pensaban que le tenían controlado, y hizo una política diametralmente opuesta a la que quería su padre, y a la que la mafia quería, y a la que el Pentágono quería, y a la que las petroleras querían, y a la que la Reserva Federal quería, y a la que este estado que está en Oriente Medio quería, que de hecho frenó su programa nuclear en la base Dimona. Entonces, a ese sí que le pegaron un tiro de verdad, y a este, bueno, pues no sé, una oreja por ahí, ¿no?, que dicen que le rozó, pero bueno. Pues yo veo en las fotos que la oreja está perfectamente, o sea que Bueno, de outsider creo que tiene muy poco, y comparto tu análisis. Pero claro, es que el sistema también opera desde un punto de vista de que ellos trabajan esperando la reacción del público. Entonces, si vamos a avanzar por la izquierda, necesitamos dar un discurso que tranquilice por la derecha para luego colársela por la derecha también. Entonces, por eso yo lo que observo es que han jugado a que el sistema avance dando una paisada grande por la izquierda. La gente está esperando que avance el otro paso por la derecha y se queden tranquilos con un discurso que les deje contentos, y al final el supuesto presidente pacifista que quería el Nobel de la Paz, que no quería guerras, está a punto de desatar conflictos bastante importantes. Entonces, al final, yo lo que veo es que los medios de comunicación juegan un papel muy importante, que es polarizar a la sociedad, ¿no? Ahora, lo mismo es que la izquierda ahora monopoliza el apoyo a Palestina y a Irán. Entonces, claro, toda la gente que está en contra de la cultura woke dice, pues entonces hay que estar a favor del ataque de Estados Unidos, porque claro, si sale la izquierda apoyando a Palestina y a Irán, es porque, claro, pues hay que estar con los buenos, ¿no? Porque, claro, están contra los woke. Y funcionan así, ¿no? La gente funciona de una manera muy bipolar, no ve más allá, y el sistema avanza. Y el sistema opera a un nivel que ni imaginamos, de sofisticación, de psicología. Opera a nivel también totalitario por la derecha. Entonces, claro, yo lo que le digo a la gente es que use el sentido común, que no piense que hay salvadores desde el establishment, que nadie llega al Parlamento, ningún partido llega al Parlamento si no está previamente controlado, que de hecho el sistema, desde mi punto de vista, solo promueve o deja que brillen aquellas figuras que son chantajeables, es decir, que el poder aparente, que no poder real, solo aparece en la tele cuando es chantajeable, es decir, nunca da trabajo o puestos a gente que no tiene vicios o que ha hecho cosas turbias y que les tienen chantajeados. Entonces yo les diría a la gente que desconfiaran, en no vibrar desde el miedo. Es decir, el sistema opera también a un nivel, me voy a poner un poco más místico, energético, y quieren que la gente tenga miedo, que baje esa vibración frecuencial, esa energía al miedo, porque en el miedo actúa de manera desesperada y opta por las medidas que le dan ya en la televisión.